¿Qué sucede cuando la imaginación se vuelve demasiado peligrosa para la pantalla? Cuando los mundos de fantasía son tratados como actos de rebelión. Los años 80 fueron una edad de oro para la fantasía, pero detrás del brillo y los dragones acechaban la censura y la indignación. Estas fueron las películas que los censores temieron, las que se atrevieron a ir demasiado lejos. Emprendamos un viaje. Hombres gobernados por el deseo y la venganza. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaron su poder, otros lo llamaron barbárico. Sin embargo, no fue la violencia lo que enfureció a los censores, fue el tono. La Junta Británica de Clasificación de Películas dudó, calificando sus imágenes de abrumadoras y grotescas. Algunos países europeos recortaron la secuencia inicial y las escenas de combate ritual, alegando que mezclaban fantasía con blasfemia. Grupos religiosos protestaron su representación mística del nacimiento y la muerte, argumentando que profanaba mitos sagrados. Detrás de cámaras, la producción de Boorman fue caótica. Los actores se lesionaron en las pruebas de armadura, el clima irlandés destruyó los decorados, y la energía mítica de la película parecía maldecir al equipo. Aún así, el resultado fue hipnótico. En años posteriores, Excalibur pasó de la controversia a la leyenda de culto. Influyó en una generación de directores, desde Ridley Scott hasta Zack Snyder. La misma oscuridad que una vez asustó a los censores se convirtió en su poder. Excalibur se erige hoy como la visión cinematográfica más auténtica del mito. No edulcorada ni segura, sino cruda y eterna. Se atrevió a mostrar que incluso las leyendas sangran. Número 8. El Cristal Oscuro, 1982. Cuando Jim Henson y Frank Oz crearon el Cristal Oscuro, soñaron con un mundo de fantasía que no había sido tocado por la presencia humana. Cada criatura, cada paisaje fue meticulosamente creado a partir de la imaginación y el arte de los títeres. Lo que surgió fue una visión inquietante, a la vez majestuosa y perturbadora. Pero para los censores era demasiado intensa, demasiado inquietante para los niños y demasiado extraña para los adultos. La historia seguía a Jen, un joven gelfling, en una búsqueda para restaurar un cristal roto y salvar su mundo moribundo. Fue mítico, trágico y lleno de un silencio inquietante. Henson se negó a suavizar el tono, insistiendo en que los niños podían enfrentar la oscuridad sin miedo. Las audiencias de prueba no estuvieron de acuerdo. Algunos se marcharon. Los padres se quejaron de las criaturas pesadillescas. Los ejecutivos de Universal entraron en pánico, temiendo un desastre en taquilla. Se cambiaron los carteles, se suavizaron los trailers y los críticos advirtieron a los padres que se alejaran. En algunas regiones, las cadenas de televisión prohibieron los clips promocionales, creyendo que contenían imágenes perturbadoras. Detrás de cámaras, Henson sufrió agotamiento, intentando equilibrar el arte con la presión corporativa. Más tarde admitió que fue el proyecto más difícil de su vida, pero la historia tenía otros planes. Con el tiempo, el Cristal Oscuro se transformó en un fenómeno de culto. Los espectadores comprendieron que su belleza residía en su valentía para asustar. Cuando Netflix revivió la historia décadas después, fue aclamada como visionaria. La película, antes temida por los censores, probó que la fantasía no debe ser inofensiva para ser atemporal. Se atrevió a mostrar que la oscuridad es parte de la maravilla. Número 7. El último unicornio, 1982. El último unicornio parecía bastante inocente, un cuento animado sobre esperanza y pérdida, adaptado de la novela de Peter S. Beagle, pero bajo sus superficies pastel yacía una historia de melancolía y mortalidad que sorprendió a los censores de toda Europa. Cuando se estrenó en cines, los padres esperaban dulzura. En cambio, encontraron tristeza y desesperación. La película seguía a un unicornio que descubrió que podría ser la última de su especie y se propuso averiguar qué les había pasado a los demás. Su viaje estuvo lleno de bosques encantados, reyes crueles y sueños moribundos. No eran las imágenes, sino el peso emocional lo que preocupaba a los censores. El tono era demasiado sombrío para niños y demasiado fantástico para adultos. En Alemania Occidental, varios cines retiraron la película tras quejas de padres que decían que los niños lloraban sin control. En Estados Unidos, las cadenas dudaron en emitirla, temiendo la reacción negativa. Los críticos, sin embargo, reconocieron su brillantez, llamándola un poema sobre la pérdida de la inocencia. Entre bastidores, la producción se dividió entre Rankin Bass y un estudio japonés, lo que llevó a choques creativos sobre el tono y el ritmo. Las notas del estudio pedían momentos más ligeros, pero los animadores se resistieron. Querían mantener su alma inquietante intacta. A lo largo de las décadas, El último unicornio se convirtió en una de las fantasías animadas más queridas jamás creadas. La misma tristeza que una vez provocó censura ahora define su legado. Enseñó a los espectadores que la fantasía no es solo sobre el escape, sino también sobre la memoria y el arrepentimiento. Sigue siendo un milagro frágil de una era donde la imaginación se atrevió a romper corazones. Número 6. Laberinto, 1986. Cuando Laberinto llegó a los cines, se suponía que salvaría el mundo de ensueño de Jim Henson después de que el Cristal Oscuro dividiera a la audiencia.
Contaba con la leyenda del pop David Bowie como el rey de los goblins y escenarios deslumbrantes que mezclaban marionetas con un diseño surrealista, pero algo en ella inquietó a críticos y censores, quienes no podían decidir si era genialidad o locura. La historia seguía a Sarah, una adolescente que desea que su hermano pequeño desaparezca y debe aventurarse en un laberinto para rescatarlo. Lo que parecía una fantasía de madurez se volvió una... Se han recortado la secuencia de apertura y las escenas de combate ritual, con la afirmación de que mezclaban la fantasía con la blasfemia. Grupos religiosos protestaron enérgicamente por su mística representación del nacimiento y la muerte, alegando que profanaba los mitos sagrados. Detrás de las cámaras, la producción de Boorman resultó ser completamente caótica. Actores se hirieron en pruebas de armadura, el clima irlandés destruyó los sets, y la energía mítica del filme maldijo al equipo. Aún así, el resultado fue verdaderamente hipnótico. Con el paso de los años, Excalibur emergió de la controversia para convertirse en una leyenda de culto. Su impacto se sintió en toda una generación de directores, desde Ridley Scott hasta Zack Snyder. Aquella misma oscuridad que en su momento atemorizó a los censores, se transformó en su mayor fortaleza. Hoy en día, Excalibur se mantiene como la más fiel y auténtica visión cinematográfica del mito, no edulcorado ni seguro, sino crudo y eterno. Se atrevió a mostrar que incluso las leyendas sangran. Número 8. El Cristal Oscuro, 1982. Cuando Jim Henson y Frank Oz crearon el Cristal Oscuro, soñaron con un mundo de fantasía intacto por rostros humanos. Cada criatura, cada paisaje fue creado con imaginación y marionetas. Lo que surgió fue una visión inquietante, majestuosa y perturbadora, pero para los censores era demasiado intensa, demasiado inquietante para niños y demasiado extraña para adultos. La historia seguía a Jen, un joven gelfling, en una búsqueda para restaurar un cristal roto y salvar su mundo moribundo. Era mítica, trágica y llena de un silencio inquietante. Henson se negó a suavizar el tono, insistiendo en que los niños podían enfrentar la oscuridad sin temor alguno. Las audiencias de prueba no estuvieron de acuerdo. Algunos se fueron. Los padres se quejaron de que las criaturas eran de pesadilla. Los directivos de Universal se alarmaron por un desastre de taquilla. Los carteles fueron cambiados, los trailers suavizados, y los críticos advirtieron a los padres que se mantuvieran alejados. En algunas regiones, las cadenas de televisión prohibieron los clips promocionales, creyendo que contenían imágenes inquietantes. Detrás de escena, Henson sufrió agotamiento, tratando de equilibrar el arte con la presión corporativa. Más tarde, admitió que fue el proyecto más difícil de su vida, pero la historia tenía otros planes. Con el tiempo, el Cristal Oscuro se transformó en un fenómeno de culto. Los espectadores comprendieron que su belleza residía en su valentía para asustar. Cuando Netflix revivió la historia décadas después, fue aclamada como visionaria. La película, antes temida por los censores, probó que la fantasía no debe ser inofensiva para ser atemporal. Se atrevió a mostrar que la oscuridad es parte de la maravilla. Número 7. El último unicornio, 1982. El último unicornio parecía bastante inocente, un cuento animado sobre esperanza y pérdida, adaptado de la novela de Peter S. Beagle, pero bajo sus superficies pastel yacía una historia de melancolía y mortalidad que sorprendió a los censores de toda Europa. Cuando la película llegó a los cines, los padres esperaban algo dulce, pero en su lugar hallaron tristeza y desesperación. La película seguía a un unicornio que descubrió que podría ser el último de su especie y se propuso averiguar qué les había pasado a los demás. Su viaje estuvo lleno de bosques encantados, reyes crueles y sueños moribundos. No fue la imaginería, sino el peso emocional lo que preocupó a los censores. El tono era demasiado sombrío para los niños, pero demasiado fantástico para los adultos. En Alemania Occidental, varios cines retiraron la película tras quejas de padres cuyos hijos lloraban sin control. En Estados Unidos, las cadenas dudaron en emitirla por temor a represalias. Pero los críticos reconocieron su brillantez, llamándolo un poema sobre la pérdida de la inocencia. Tras bambalinas, la producción se dividió entre Rankin Bass y un estudio japonés, lo que llevó a choques creativos sobre el tono y el ritmo. Las notas del estudio exigían momentos más ligeros, pero los animadores se resistieron. Querían mantener intacta su alma inquietante. A lo largo de las décadas, El último unicornio se convirtió en una de las fantasías animadas más queridas de todos los tiempos. Esa misma tristeza que en su momento provocó censura ahora define su legado. Enseñó a los espectadores que la fantasía no es solo escapar, sino también de memoria y arrepentimiento. Sigue siendo un milagro frágil de una época donde la imaginación se atrevió a romper corazones. Número 6. Laberinto, 1986. Cuando Laberinto llegó a los cines, se suponía que salvaría el mundo de ensueño de Jim Henson después de que El Cristal Oscuro dividiera a la audiencia. Contaba con la leyenda del pop David Bowie como el rey de los goblins y escenarios deslumbrantes que mezclaban títeres con un diseño surrealista, pero algo en ella inquietó tanto a críticos como a censores, quienes no podían decidir si era una genialidad o una locura. La historia seguía a Sarah, una adolescente que desea que su hermanito se
valla y debe aventurarse en un laberinto para rescatarlo. Lo que parecía una fantasía de madurez se convirtió en un caleidoscopio de criaturas extrañas, geometría imposible y música inquietante. Los censores de algunos países argumentaron que el tono era demasiado maduro para los espectadores jóvenes. Afirmaron que su lógica onírica y su humor inquietante podrían perturbar a los niños. Detrás de cámaras reinaba el caos. Henson luchó contra la interferencia del estudio mientras Bowie demandaba sobre sus canciones. El tono de la película cambiaba constantemente entre lo caprichoso y lo pesadillesco. Cuando el público de prueba reaccionó mal, los ejecutivos entraron en pánico, recortando presupuestos promocionales y retrasando el estreno internacional. En el Reino Unido, los censores consideraron brevemente elevar su clasificación por edad, citando sus temas más oscuros de manipulación y control. Algunos cines estadounidenses se negaron a proyectarla para audiencias familiares, alegando que era demasiado extraña. La película fracasó al principio, pero años después se convirtió en un fenómeno de culto global. Lo que antes aterrorizó a los distribuidores, ahora encanta a generaciones. Laberinto ya no es un experimento fallido, sino una obra de coraje visionario. Capturó la confusión y el asombro de crecer mejor que cualquier cuento de hadas seguro. La obra maestra de Henson demostró que a veces la fantasía debe asustar para inspirar de verdad. Número 5. Conan el Bárbaro, 1982. Cuando John Milius desató a Conan el Bárbaro, los críticos se prepararon para la violencia, pero no esperaban la furia que se desataría. La película fue cruda, brutal y épica. Convirtió a Arnold Schwarzenegger en un icono y dio vida al mundo de espadas y brujería de la leyenda pulp Robert E. Howard con salvaje realismo. Pero los censores de todo el mundo se indignaron. Desde su masacre inicial hasta sus rituales paganos, Conan desafió las convenciones de Hollywood. Retrataba el poder, la sangre y la venganza sin tapujos. Algunas naciones, como España y Australia, exigieron importantes modificaciones. Alemania la prohibió temporalmente, alegando que sus escenas rituales promovían la barbarie. La Asociación Cinematográfica de América amenazó con negarle una clasificación R si no se suavizaban los momentos clave. Detrás de la cámara, Milius se negó a transigir. Llamó a Conan un mito sobre la civilización nacida del caos. Esa terquedad casi destruyó el estreno de la película. Los ejecutivos del estudio temían protestas de grupos religiosos y exigieron cambios de tono. Incluso el propio Arnold admitió más tarde que no estaba seguro si la película llegaría intacta a los cines, pero el público respondió con asombro. Se convirtió en un éxito de taquilla y un nuevo símbolo del poder primario de la fantasía. La controversia lo convirtió en leyenda. Décadas más tarde, los críticos la reevaluaron como una de las fantasías más audaces de su época. Su imaginería, cruda y elemental, aún resuena en la cinematografía actual. Conan el Bárbaro fue mucho más que simple violencia. Fue una verdadera oda a la resistencia humana, forjada en el fuego. Los censores intentaron domarlo, pero la espada de la leyenda se rehusó a romperse. Número 4. Furia de Titanes, 1981. A primera vista, Furia de Titanes parecía inofensiva, una gran aventura sobre dioses y monstruos, protagonizada por Harry Hamlin y las últimas creaciones en stop motion del legendario Ray Harryhausen. Pero bajo su encanto mítico, se enfrentó a la hoja de la censura. Algunos grupos religiosos y juntas familiares afirmaron que distorsionaba las escrituras y glorificaba el paganismo. Otros temían que sus monstruos resultaran demasiado grotescos para los niños. La película recontaba el mito griego de Perseo, quien debe luchar contra Medusa y el Kraken para salvar a su amada Andrómeda. Las criaturas de Harryhausen eran realistas, aterradoras y maravillosas, pero los censores en Irlanda y en partes de Sudamérica la prohibieron brevemente por su representación inmoral de dioses, comportándose como humanos. Las transmisiones televisivas años después fueron editadas para eliminar escenas de sacrificio y destrucción. Tras bambalinas, el productor Charles Schneer chocó con ejecutivos de MGM que querían un tono más ligero. El estudio temía estrenar una aventura mítica al inicio de la fiebre de ciencia ficción desatada por Star Wars. Sin embargo, cuando el público la aceptó, los críticos la acusaron de ser demasiado violenta para los jóvenes espectadores. A pesar de la indignación, Furia de Titanes se convirtió en un clásico querido. Marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Harryhausen se retiró después, su arte eclipsado por las nuevas tecnologías digitales, pero el legado de la película permanece intacto. Enseñó a generaciones que los mitos nunca estuvieron destinados a ser seguros. Eran advertencias sobre la ambición, el miedo y el destino. La película que los censores una vez consideraron blasfema, aún ruge como el Kraken, recordándonos que la fantasía es más antigua y mucho más fuerte que el propio miedo. Número 3. La historia interminable, 1984. Al estrenarse La historia interminable, prometió asombro, un film que llevaría a los espectadores a un libro vivo de imaginación y esperanza.
Pero detrás de esa inocencia yacía una tormenta de controversia y censura. Las imágenes inquietantes de la película, sus temas de desesperación y sus momentos brutales sorprendieron a los padres que esperaban algo alegre y desenfadado. La historia seguía a Bastian, un niño solitario que descubre un libro mágico que lo arrastra al mundo de fantasía, un reino que muere por una oscuridad conocida como la nada. Fue una bella alegoría de imaginación y pérdida. Varios países sostuvieron que el tono resultaba demasiado sombrío para los niños. La muerte del caballo, Artax, en el pantano de la tristeza provocó indignación y fue calificada como traumatizante. Algunos cines incluso colocaron letreros de advertencia en el exterior. En Italia y el Reino Unido, ciertas escenas fueron recortadas para las transmisiones televisivas. Grupos religiosos condenaron sus matices místicos, tildándola de secta. Otros acusaron a los productores alemanes de haber mezclado la fantasía con imágenes psicológicas perturbadoras. Detrás de bambalinas, el caos era total en el plató. El director Wolfgang Petersen se enfrentó al autor Michael Ende, quien detestaba la adaptación y pidió que su nombre fuera retirado. Ende lo calificó como una traición al mensaje del libro. A pesar de eso, la película tuvo un éxito internacional, convirtiéndose en una de las fantasías más icónicas jamás creadas. Con el tiempo, la historia interminable se convirtió en un símbolo de la inocencia infantil perdida. Demostró que la fantasía podía llevar tristeza y aún así sanar corazones. El mismo dolor que impactó a los censores se convirtió en su mayor poder. Hasta el día de hoy, susurra un mensaje atemporal. La imaginación es eterna y ningún censor puede silenciarla. Número 2. Los héroes del tiempo. 1981. Los bandidos del tiempo de Terry Gilliam fue comercializada como una aventura infantil, pero resultó ser algo mucho más oscuro. Seguía a un niño que se une a una banda de enanos viajeros en el tiempo, robando tesoros de toda la historia. En lugar de consuelo y risas, el público encontró terror surrealista, sátira política y desesperación filosófica. Los censores no sabían qué hacer con ella. La película saltaba de la antigua Grecia a las guerras napoleónicas, a vacíos futuristas llenos de dioses monstruosos. No terminaba con triunfo, sino con tragedia, dejando a los jóvenes espectadores atónitos. Varias juntas de clasificación exigieron recortes, alegando que su final era demasiado perturbador para menores. Algunos cines se negaron a proyectarla durante las funciones de matiné, calificándola de psicológicamente dañina. Gilliam se negó a alterar un fotograma. Él argumentó que la fantasía no debía mentir a los niños, que el mundo era absurdo y cruel, pero seguía lleno de asombro. Los directivos del estudio discreparon, temiendo boicots. En Canadá, la película recibió brevemente una clasificación para adultos antes de que la reacción forzara una reconsideración. Entre bastidores, Gilliam luchó contra la constante interferencia del estudio. Más tarde admitió sentirse maldito al proteger su película de quienes la querían segura. La crítica se dividió. Algunos la llamaron obra maestra, otros locura, pero el público poco a poco entendió su brillantez. Hoy, Los Héroes del Tiempo es aclamada como una de las fantasías más audaces jamás creadas. El mismo final que aterrorizó a los censores ahora es visto como pura genialidad. Se atrevió a decir que crecer significa enfrentarse al caos y aún así encontrarle sentido. La película sigue siendo un espejo oscuro para los soñadores, un viaje que se niega a ser edulcorado. Número 1. Las aventuras del barón Munchausen, 1988. Ninguna película de la década encarnó el caos de la censura y el pánico del estudio como Las aventuras del barón Munchausen. Dirigida también por Terry Gilliam, se hizo leyenda de desastre, una fantasía tan extravagante que Hollywood quiso enterrarla. Contaba la historia de un anciano que afirmaba haber luchado contra dioses, cabalgado balas de cañón y visitado la luna. Era salvaje, imaginativa y desafiante, pero tras la magia, la producción implosionó. Los costos se dispararon fuera de control. Columbia Pictures se llenó de pánico, despidiendo ejecutivos a mitad de producción. Se rumoreaba que la película estaba maldita. Cuando Gilliam finalmente entregó su montaje, los censores y estudios retrocedieron. Sus representaciones de muerte bélica y sensualidad surrealista fueron tachadas de inapropiadas para familias. La película fue recortada en algunas regiones y retirada discretamente de cines tras mínima promoción. En Gran Bretaña enfrentó confusión en su clasificación, pues las juntas debatían si su tono era para niños o adultos. Algunos países europeos rechazaron su estreno, calificándola de políticamente subversiva. Los críticos quedaron deslumbrados, pero a la vez perplejos. Roger Ebert lo describió como algo hermoso y agotador. Gilliam estuvo a punto
punto de perder su carrera por ello. Años después, dijo que el estudio ocultó su obra por miedo. No supieron vender una imaginación que desafiaba la autoridad y se burlaba de la burocracia. Pero la leyenda se negó a morir. Al ser redescubierta en video doméstico, se convirtió en un monumento de culto a la rebelión artística. Al propio caos que lo censuró se convirtió en su legado. Las aventuras del barón de Munchausen siguen siendo la prueba de que la fantasía no es una escapada, es resistencia. Se atreve a soñar más fuerte que el propio miedo. Desde Caballeros Malditos hasta Reinos Prohibidos, los años 80 demostraron que la fantasía podía perturbar tanto como deleitar. Estas películas cruzaron límites no por descuido, sino por valentía. Cada uno demostró que la imaginación tiene poder y el peligro no puede silenciarla. ¿Cuál de estas visiones prohibidas te fascinó más? Deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete para más historias ocultas de los archivos del pasado indómito del cine.